en una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? Así que solo darles las gracias por venir una vez más a pasar la tarde aquí con nosotros y con nosotras. Y os dejo con Rocío Cruz y con Daniel Albarracín. No les voy a presentar, a Rocío también la conocéis que es miembro de Anticapitalistas de Leganés, es sobre todo una luchadora persistente, tenaz, y ha luchado en muchísimos frentes. Ahora está en Ganar Leganés y en el Ayuntamiento de Leganés defendiendo lo que considera justo. Os dejo con ella y ella os presentará a Daniel. Creo que esta tarde, como ayer, tenemos un tema de los más importantes, fundamentales, y que nos interesa muchísimo conocer, debatir y tener en cuenta. Pues con ellos os dejo. Gracias. Gracias a Los Libres, otra vez más, por dejarnos el espacio para poder reflexionar juntos y juntas y debatir de política también. Gracias a Daniel por estar aquí hoy con nosotros y nosotras. Daniel Albarracín, economista, sociólogo, miembro también de Anticapitalistas, compañero de Podemos, que está en el Parlamento Europeo, en la oficina parlamentaria, y ha escrito numerosos artículos, colaboraciones, que ha participado en la auditoría de la deuda griega, una experiencia muy interesante de la que nos podrá hablar, y que tiene también un blog muy recomendable. Bueno, pues la idea era presentar la charla de una forma bastante rápida. Además, Daniel tiene un formato un poco heterodoxo de hacer la charla, que parece también bastante acertado para que os involucréis más en el debate. La habíamos titulado Deuda y Unión Europea, esta vez para un cambio desobediente, pero aparte de la deuda, como él mismo señalará, pues hay bastantes más temas que tocar, que son interesantes de la estructura europea y cómo podemos conseguir esos cambios para la mayoría social. Hubo un momento en que la deuda se situó en el centro del debate, más allá de la gente que normalmente está más metida en discusiones políticas, después del ciclo del 15M y de la función de movimientos de masas que hubo en el 2011. Parece que ahora ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Y ha vuelto a imponerse otra vez el neoliberalismo como el sentido común dominante, y creemos que es muy necesario y urgente volver a retomar estos debates, sobre todo también para sacar conclusiones de la experiencia griega, ¿no? Pues la gran decepción con la erupción de Syriza y lo que pasó posteriormente del referéndum allí, y bueno, pues también nos parece oportuno, con el cierre del ciclo electoral aquí en el Estado español y en el momento en el que estamos también en las fuerzas del cambio, pues volvemos a retomar el debate más allá del ciclo electoral en las cuestiones de política económica también, y de las propias organizaciones del cambio. Para no extenderme más y no comerle tiempo, pues yo creo que lo mejor es que empiece haciendo las preguntas que tiene pensado para la exposición, y ya vosotros y vosotras opináis un poco qué es lo que queréis que se hable de la charla. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad es que es un placer contribuir modestamente a debates como este, en el que nos hacemos más fuertes, pues, aprendiendo, reflexionando y afinando nuestra estrategia en lo que no es otra cosa que algo fundamental, que es la elaboración, la construcción de una subjetividad alternativa y antagonista a lo existente, ¿no? Y que eso no se improvisa, sino que se construye día a día a través de iniciativas de poder popular y autoorganización, como son este tipo de iniciativas. El formato de mi presentación, me gusta hacer un diálogo con la gente, porque estamos aprendiendo los unos de los otros, es enmarcar primero sobre el conjunto de temas generales que yo voy a poder tratar, pero me gustaría dar la oportunidad, si queréis, si os apetece, hacer una pequeña ronda de preguntas, 4 o 5,
por ejemplo, en la que yo pueda luego centrarme más y así ajustarme a lo que son, bueno, vuestras preocupaciones, vuestros intereses, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es la siguiente. La cuestión es que la deuda es una de esas bombas de relojería que están añadiendo contradicciones y problemas a la dinámica económica, a la dinámica social, y en el que está uno de los centros de disputa de la sociedad vigente. ¿Por qué hablábamos de la Unión Europea? Porque inmediatamente la cuestión de la deuda no solamente nos remite a la deuda a escala local, a escala regional, a escala nacional, sino que es una cuestión mucho más general, a escala sistémica y mundial, y en particular el tratamiento de la cuestión de la deuda se tiene que entender desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista también de que es uno de los puntos como cadena débil de la dinámica capitalista. Y por eso no se puede entender la cuestión de la deuda, qué se puede hacer con ella, sino remitiéndonos también a las estrategias que se están plasmando en Europa y a la dinámica de crisis que atraviesa Europa. Pero dicho esto, antes de empezar a hablar con todos estos asuntos, me gustaría que si a alguien le apetece o tiene en la mochila alguna pregunta que hacer, es el momento, porque así me puedo centrar también en esas preocupaciones que podáis tener, ¿no? Así que, si os parece, dejamos 5 minutos. Si alguien tiene una pregunta, estupendo, y si no, lo comienzo. ¿Alguien que quiera preguntar alguna cosa, algún comentario, información que tengáis de casa? A mí me interesa el concepto de deuda ilegítima como mecanismo para evitar gobiernos de cambio, ¿no? Y cómo, de lo poco que le he podido leer sobre el tema, cómo incluso cuando los países, sobre todo europeos, han estado económicamente mejor, no han podido reducir o han reducido muy poco la deuda que tenían. Entonces, mi preocupación es, ¿cómo podríamos, no solamente, yo doy por hecho que reducir la deuda, aparte de que sea legítima, es prácticamente imposible? ¿Qué mecanismos tenemos para cambiar un sistema como con ese mecanismo que nos impone, que es totalmente opresor, ¿no? En ese sentido. Sí. A ver, una duda. Creo que cuando comienza esta llamada crisis, la deuda pública es bajísima, ¿no? Y ¿cuál es la situación actual de la deuda pública? Si la deuda pública es el problema fundamental o es la deuda privada, ¿cómo está ese tema? Que esta práctica que también la Unión Europea se escapa totalmente. Además, yo te quería preguntar, ¿es fácil de...? Fácil. Se supone que la deuda esta ilegítima sería más fácil de explicar, pero no la entiende la mayoría de la gente o les da igual. ¿Cómo se explica la deuda cuando se incrementa, por ejemplo, se pagan las pensiones a través de deuda y el capital efectivo se utiliza para pagar armamento? Y no hay... ¿Cómo se explica eso? Ese incremento de deuda, no sé si me estoy explicando correctamente. bueno, no sé por dónde vas. Las cosas... Has hablado de construir otra subjetividad. Me interesaría ese tema. Más. Sobre el tema de la deuda, quiero decir, ¿qué conceptos sobre deuda introducimos para computar como deuda? Porque aquí, por ejemplo, los despidos de las grandes empresas han ido a parar a un fondo que acaba siendo deuda pública, pero no lo pagan ellos, lo pagamos entre todos. Despidos en grandes empresas. ¿Es eso así o no es así? Yo quería preguntarte, cuando el Banco Central Europeo presta dinero, en vez de prestarnos el dinero directamente, lo que es al Estado, se lo presta al banco y el banco no lo presta a nosotros. Hay ahí un intermediario, el hecho de que sea privado el banco, vamos, que podría ser público, porque si nosotros tuviéramos moneda aún, tendríamos la peseta,
la crisis que tenemos, habríamos bajado la moneda y no habríamos bajado los sueldos, porque aquí lo han empleado bajando los sueldos de los empleados, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace? Que de hecho creo que se hace en algún momento la deuda, o sea, el dinero se le da a los estados y no al banco, no sé, porque claro, al banco se lo regalan y el banco nos cobra a nosotros los intereses y se va incrementando lo que debemos. Sí. El planteamiento que me haría es el siguiente, vamos a ver, si nosotros tenemos un nivel de deuda ahora alto, ¿cuáles serían las estrategias políticas desde un punto de vista de Podemos, de los distintos factores que hay en Podemos, qué estrategias dicen que tenemos que hacer con esa deuda, ¿vale? Por un lado, y segundo, si a nivel económico, macroeconómico, visto la precariedad del empleo, visto las tendencias que hay cada vez a tener menos empleo, o por el tema tecnológico, donde no se pueden asumir la cantidad de, o sea, la tasa de reposición que hay entre trabajadores y lo que aumenta la productividad es mayor la productividad que lo que es capaz de absorber el mundo del trabajo, si eso, tal y como está ahora mismo concebido el sistema, sería posible entrar en qué estrategias políticas, qué mecanismos tendríamos para reducir la deuda dentro de este marco actual donde está situada la economía, en el entorno de crisis, sin una perspectiva de crecimiento y demás. No sé si me explico, o sea, más allá de lo que nos dicen en la tele, lo que realmente, qué es la realidad de lo que nos cuentan en la tele como propaganda y qué es la realidad de donde nos tendríamos que mover, hacia dónde nos tendríamos que mover para hacer que eso fuera posible. Evidentemente, en un mundo que tenemos mucha riqueza, pero no sé si me he explicado. Bien, gracias por las preguntas. La idea será ir respondiéndolas en función del marco general. Entonces, luego me detendré en cada una de ellas para tratar de dar respuesta, ¿no? Bueno, comencemos un poco con la perspectiva histórica para entender por qué la deuda ocupa un papel más importante para entender el mundo moderno, aun cuando sea algo muy antiguo, ¿no? Pero ahora mismo representa un papel que antaño no tenía, ¿no? Y en este sentido, porque es un problema sistémico la cuestión de la deuda, tenemos que remontarnos cuanto menos a los años 70, donde hubo en el desarrollo de la economía de mercado una crisis mal llamada del petróleo, que no era otra cosa más que una crisis de sobreproducción y de caída de la tasa de rentabilidad del capital. En ese sentido, hubo una respuesta por parte de las élites que se plasma en lo que ha sido llamado como las políticas neoliberales, que luego tuvieron una forma un poco distinta de la que los teóricos economistas sugerían, pero que es importante conocer, ¿no? Las políticas neoliberales buscaban el ajuste en el mundo del trabajo, la desindustrialización, por lo menos en los países centrales, para luego invertir en los países donde los costes laborales o fiscales eran más bajos. Suponía una depresión salarial, una reducción de los salarios, y también una retirada del papel del sector público a la hora de intervenir en la economía en tanto de generación de servicios públicos y de prestaciones sociales en general. Este tipo de políticas eran sumamente recesivas, es decir, que generaban más crisis. Entonces algo pasó para que de alguna manera la situación de crisis no fuese más profunda todavía, porque a partir de la segunda mitad de los años 80, especialmente a partir de los años 90, el sistema capitalista es menos, la dinámica de acumulación capitalista es menos vigorosa que después de la Segunda Guerra Mundial, pero no está en una situación de recesión permanente. Entonces algo sucede. Y eso tiene que ver con cómo el neoliberalismo introduce, para compensar las dinámicas de ajuste y de reestructuración, lo que se llama las políticas de financiarización. Las políticas de financiarización
entrañan una especie de anabolizante en el que se trata de compensar la caída de la inversión o la caída del poder adquisitivo de los salarios con la facilidad de acceso al crédito, que permite compensar estas políticas represivas con algo que va a tener un cierto recorrido, y tiene un recorrido bastante largo, que por lo menos podemos identificar hasta el año 2007, ¿no? Un recorrido en el que se consigue que, al menos en los países más privilegiados del mundo, todavía haya un crecimiento rampante, pero un crecimiento real. La cuestión es que, como todos los anabolizantes, tienen un efecto primero dopante positivo inicial y luego genera pues un efecto lastre que es de carácter depresivo y genera un problema añadido, ¿no? Porque esto es lo que viene a pasar y a desencadenarse a partir del año 2008 principalmente, y esto tiene una forma muy concreta, y tiene la forma de crecimiento de la deuda. Y la deuda no es otra cosa, se incrementa especialmente en el mundo privado, en el mundo de las empresas industriales, las empresas financieras, y también en los hogares, ¿no? Se financia a crédito la compra de la vivienda, las empresas invierten a costa de reciben unos préstamos a unos tipos de interés históricamente bajos, que permite pues, emprender proyectos y seguir hacia adelante. Este incremento de la deuda privada, se multiplica en muy poco tiempo. Tenemos que, a escala mundial, la deuda global, según las diferentes metodologías, puede estar entre 330 y 400% del PIB de un país. Es decir, la deuda acumulada por los países en términos medios, aunque cada país tiene una situación bien distinta, supondría que solamente dedicando toda la fuerza de tu producción anual, quizás 4 años solamente a pagar tus deudas. Evidentemente esto no puede ser así, porque la gente tiene que comer o las actividades tienen que funcionar, pero es para que entendamos el grado de problema en este punto. La deuda es privada originalmente, sobre todo para el mundo empresarial, también para el mundo de los hogares, de las personas concretas, pero se va a desarrollar especialmente a comienzos del siglo XXI y especialmente a partir de la crisis de 2008, pero ya podemos decir que en el siglo XXI ya estas políticas se están desarrollando, un proceso paulatino de conversión de las deudas privadas en deudas públicas. Y esto tiene una explicación concreta que debe ser comprendida para poder ser atajada, ¿no? En este contexto donde el mundo de las finanzas tiene una hegemonía en la toma de decisiones de la economía, se va a contar con una... Por eso hablaba de que el neoliberalismo ha adoptado una forma muy particular. Se va a adoptar con el papel y el refuerzo para el capital privado de la acción pública, pero no en los términos que podríamos entender benefactores para las mayorías, sino que el sector público, el Estado en sí mismo, va a ser el instrumento de apoyo, el instrumento de soporte del capital privado, ¿no? En este sentido, para entender la fase para entender ante qué neoliberalismo estamos enfrentándonos, yo creo que es muy apropiado el término de neoliberalismo de Estado. Y esto puede representar una paradoja, porque muchas veces en los debates de la izquierda se ha reducido el debate a que la izquierda defiende más Estado y que la derecha más mercado. Sin embargo, la historia del capitalismo lo que nos dice es otra cosa, que es que el capitalismo es mucho Estado y mucho mercado, pero con una naturaleza social muy concreta. Es decir, formas de Estado ha habido muchas en la historia, formas de mercados también, y lo que tenemos es una forma particular de mercado rentabilista, un mercado capitalista y un Estado a favor de las clases dominantes. Y por tanto, el tándem necesario de ambas es un tándem que hay que explicar para entender qué es lo que está pasando. En este punto, el Estado
ha intervenido en la economía fuertemente. Y esto lo retrata claramente el incremento del peso en el PIB en buena parte de este periodo, ¿no? Lo que pasa es que las políticas públicas que se han emprendido, como digo, se han caracterizado por una austeridad social, es decir, una retracción en la provisión de políticas sociales, de servicios públicos, de garantizar derechos sociales, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que se generan las condiciones de desarrollo de las grandes corporaciones privadas, el desarrollo económico de las grandes corporaciones privadas, para ensanchar sus negocios y sus beneficios. Para eso se ha hecho una operación de características. En primer lugar, desde el punto de vista de los ingresos públicos, es decir, el Estado funciona porque hay unos ingresos, tiene unos recursos que vienen de la sociedad. La parte que viene de las rentas del trabajo tiene más peso en esta aportación al Estado, mientras que las rentas del capital, del ahorro o del patrimonio han reducido su aportación al Estado. Esto, de alguna manera, lo que ha supuesto, sobre todo en combinado en la situación de crisis a partir del año 2008, es un desplome de los ingresos, por lo menos hasta el año 2014, en el que, claro, si tenemos unos ingresos que bajan al sector público y al mismo tiempo tenemos políticas públicas que aumentan los gastos, pero no para hacer políticas sociales, sino para rescatar el capital, para rescatar a la banca, o para subvencionar las energéticas, por ejemplo, o para cubrir las prestaciones de desempleo, en una situación de alto desempleo, lo que tenemos es un desplome de los ingresos y un incremento de los gastos. Y esto no puede sino que traducirse en un incremento del déficit público. Ese es el desfase entre ingresos y de gastos. Y el déficit público, en este sentido, se financia ¿cómo? Pues emitiendo bonos que son deuda pública. Y esto no es lo que hace que paulatinamente, al mismo tiempo que el sector público da recursos a la economía privada para que apague fuegos, para que cubra sus balances en situación de insolvencia y para que sus deudas las puedan seguir pagando las grandes empresas, al mismo tiempo está endosando en las cuentas públicas una deuda que vamos a pagar entre todos. Y esta es un poco la naturaleza que explica por qué pasamos en el año 2007 de una deuda pública que comportaba apenas el 37% del Producto Interior Bruto a un 100% que hoy representa. Y aún así, sigue sin ser la parte más importante del conjunto de la deuda, que está en el orden del 300 y tantos por ciento ahora mismo. Es decir, la mayor parte de la deuda sigue siendo privada. Lo que estamos asistiendo a una política orquestada de conversión de la deuda privada en pública. Este es un poco el esquema general que nos permite entender un poco la situación. Bien, la cuestión es que hay más elementos que debemos entender, no solamente están los elementos de carácter nacional. Esta descripción que acabo de hacer para el caso español se reproduce en muchos otros países y con una intensidad diferente, porque Europa y el mundo está dividido en países aventajados, privilegiados, y otros que no lo son tantos, que están en una posición auxiliar, dependiente, o son países empobrecidos. Lo que clásicamente ha venido a denominarse como una división entre centros, semiperiferias y periferias, ¿no? Entendiendo como tales a las periferias como los países del sur del mundo, las semiperiferias como en el caso español, el griego o los países del este, países mediterráneos o los países del este europeo, y los países centrales, que serían los grandes países superdesarrollados, en el sentido aventajados, porque tienen ventajas en este marco de economía de mercado global, como sería Alemania, o Estados Unidos, o Japón, poniendo por caso. Y esto es importante señalarlo porque hay otros elementos de carácter internacional que contribuyen al ascenso del papel de la deuda, para entendernos un poco. Y esto, en el caso, las políticas de financiarización, es decir, de estimular la economía a través de crédito o a través de deuda, si queréis, han adoptado formas distintas a lo largo y ancho del mundo. No es lo mismo la política
que ha desarrollado Estados Unidos, Europa o Japón, aunque tenga rasgos comunes, ¿no? Me voy a centrar en el caso europeo y para eso debemos entender que la economía europea está bajo una arquitectura llamada sistema euro, que es un término que acuña Michel Usson, un economista francés al que sigo en este caso. La economía europea, cuando hablo de sistema euro, debemos entenderla como una arquitectura basada en 3 pilares. Un conjunto de... hay una serie de tratados europeos que se materializan en las llamadas políticas de austeridad. Para entender las políticas de estabilidad y crecimiento o los pactos fiscales, que exigen que los países no puedan aumentar sus niveles de déficit público más allá del 3% o de sus niveles de deuda. Esto, evidentemente, se pasa en casi todos los países, pero qué casualidad que los países centrales lo incumplen y no les pasa absolutamente nada, pero los países periféricos, que están en una situación de negociación más débil, están sistemáticamente sometidos al chantaje de sanciones, de posibilidad de retirada de programas, en fin, de acceso al crédito que pueda facilitar las instituciones europeas, pues imponiendo condicionalidades a los países que, en el caso griego es evidente, han impedido el desarrollo de una soberanía popular y una soberanía económica real, que es que básicamente el pueblo griego puede decidir democráticamente qué quiere hacer con su economía. Esto no es posible porque las instituciones europeas han plasmado este tipo de líneas. Entonces, el primer pilar es las políticas de austeridad, consagradas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En segundo lugar, el segundo pilar es el Banco Central Europeo, que los tratados europeos impiden literalmente la financiación directa a los sectores públicos, a los Estados miembros, a los Estados nacionales. Y el Banco Central Europeo, es un arma financiera de primer nivel, que tiene un papel, es el principal instrumento de intervención en la economía a través de la política monetaria que tiene la Unión Europea. En ausencia de un presupuesto europeo de una dimensión suficiente y otro tipo de reglamentaciones. El Banco Central Europeo, en su día, era un banco central obsesionado con el control de la inflación. Ahora el problema no es ese, porque vivimos una situación en la que los precios están muy bajos, crecen poco. Incluso ha habido momentos en la que los precios han caído. Pero ahora sí que se puede decir que, aparte de ser de impedirse la provisión de financiación al sector público, a los servicios nacionales, es un instrumento de blindaje y de defensa del sistema financiero privado y que privilegia al funcionamiento del sistema financiero privado. Ahora mismo el Banco Central está desarrollando una política completamente inaudita en términos históricos. Tenemos tipos de interés reales negativos. El tipo de interés nominal es un 0%, es decir, regalan el dinero. Es más, en una situación donde hay inflación, el tipo de interés real es el tipo de interés nominal menos la inflación, supone que regala el dinero y además te paga porque se lo pidas. A ti y a mí no, pero a los bancos que sí pueden hacer esa financiación les está regalando el dinero. No solamente le está prestando dinero gratis, está dando dinero porque le pida financiación. Esta es la realidad a día de hoy, añadida a una política absolutamente inédita de compra de activos en el mercado secundario, de bonos, primero, hasta hace pocos meses, bonos de deuda de compañías de la automoción y energéticas. Básicamente les compraba la deuda que tenían esas empresas, esas grandes empresas, con el propósito de reducir los costes de financiación de las empresas privadas. Y desde hace pocas semanas han vendido un nuevo paquete de compra de deuda masiva para comprarle a la gran banca su deuda, de tal manera que pueda convertir
su deuda, que no podía, estaba completamente desvalorizada, convertirla en dinero y poder pues eso, cubrir los agujeros de solvencia, mejor dicho, los agujeros de insolvencia que tienen en sus balances contables. Es decir, tenemos un banco central con un diseño absolutamente perverso, una política monetaria expansiva bien distinta a la que Keynes en su día planteó, que también era una política monetaria expansiva, pero que estaba ideada, o cuanto menos, para promover la inversión y la demanda y demás. No, esto está pensado simplemente para cubrir, para salvar a la gran banca, a la deuda privada y reducir los costes de financiación de las empresas y, por tanto, que la tasa de rentabilidad real, la tasa de rentabilidad efectiva de las empresas mejore un poco y reactive la economía, en el mejor de los casos. Luego veremos que este tipo de políticas es completamente ineficaz porque la reducción de los tipos de interés no está animando la inversión, porque cuando las tasas de rentabilidad son muy bajas, las empresas cuando reciben financiación lo hacen para cubrir agujeros, no para invertir nuevamente. Y por tanto, esto rompe las expectativas de la posibilidad de un desarrollo ulterior. El tercer pilar es la moneda única, pero no porque sea una moneda única es algo malo, sino porque no tiene ningún tipo de elemento de contrapeso de política de convergencia real que la acompañe. Es decir, cuando tú tienes una moneda única en un mercado tan heterogéneo como el europeo, y no tienes un presupuesto europeo redistributivo y fuerte que permita que los países y las regiones más atrasadas se vayan adelante, lo que les va a pasar es que los países más fuertes, como Alemania, pueden exportar todo lo que quieran y acumulan superávits exteriores al mismo tiempo que los países de la periferia, que son dependientes, España, Grecia, Irlanda, Italia, bueno, España, por poner un ejemplo, España lo que le hace a Alemania es ensamblar algunas piezas de los coches que se fabrican en Alemania y lo que hace es depender directamente de Alemania, ¿no? Bueno, pues lo que hace es que genera superávits exteriores sistemáticos en los países centrales, en el norte de Europa, y déficits exteriores permanentes en los países de la periferia europea, que es necesario financiar. Y por tanto, esto es otro elemento de tensión que potencia las necesidades de endeudamiento de las economías periféricas, como es el caso de España. Bien, había una serie de preguntas que me parece que es importante detenernos en ellas, ¿no? Algo pasa. ¿Por qué ha desaparecido de la escena el debate de la deuda? En el caso español, bueno, es un caso un poco excepcional en este contexto y los datos macroeconómicos nos obliga a afinar un poco el diagnóstico. Los diferentes informes internacionales señalan que la deuda global a escala mundial no es un 80% de los países a nivel mundial. ¿Vale? Ahora bien, hay una serie de países en los que el proceso de endeudamiento se ha frenado, o incluso se ha revertido un poco. Y el caso español es uno de ellos. El caso español es uno de ellos, y entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando, porque esto no enmienda la afirmación mayor que he dicho antes. La deuda sigue siendo un problema estructural gravísimo. El problema es que coyunturalmente se ha aliviado la presión que comporta la cuestión de la deuda. ¿Por qué? Porque a partir del año 2014, tras un ajuste brutal de la economía española, es decir, un desplome de la producción muy, muy severo, hay un efecto rebote. Es decir, cuando se han destruido muchísimas empresas medianas y pequeñas, las que quedan pueden ocupar los mercados que abandonan los demás. Cuando además se ha hecho un ajuste salarial muy serio y la gente empieza a aceptar empleos mucho peor pagados, recordemos que hace unos años decir mileurista era casi un sinónimo de pobreza. Ahora mucha gente está deseando un salario de esa dimensión.
Además, se produce una situación en la que Estados Unidos cambia su política energética y a través del fracking dispone, primero empieza a explotar sus reservas petroleras nacionales y segundo las explota a través de la fractura hidráulica, que inyecta en el mercado mundial un aumento de la oferta de petróleo que desploma los precios del petróleo, cuidado, por unos años. Porque la tendencia histórica es a una crisis energética que va a generar una escasez mundial. Pero tenemos por lo menos entre 3 años o 4 años de precios baratos del petróleo. Esto, el abaratamiento de los precios del petróleo, el abaratamiento de los costes financieros, el efecto rebote que inaugura tras un ciclo de crisis muy fuerte, el efecto rebote del ciclo de recuperación, hace que el caso español tenga en el año 2015 niveles de crecimiento económico de hasta un 3,6%. Es decir, es un crecimiento significativo, mayor que el de la media europea, que es de orden del 1,9%. Además, el año 2016 es el año de un gobierno en funciones, que no aplica recortes por la coyuntura. Y esto permite que la recuperación sea posible. ¿De qué recuperación estamos hablando? De una recuperación corta, yo creo. Porque a partir del 2015 el crecimiento, la recuperación llega a su punto álgido y empieza a caer ligeramente ya en el 2016. Y es posible también prolongarlo porque el Banco Central Europeo está facilitando financiación a escala máxima. Esto lo que va a hacer es tener un efecto sobre la deuda muy concreto, que no enmienda los argumentos anteriores, sino que los pone en un tiempo histórico distinto. ¿Qué quiere decir? Pues que al menos en el caso español, no en el resto de otros países, también en el caso griego también ha pasado, y en el caso irlandés, lo que permite es que haya habido unos pocos años de desendeudamiento de la economía privada. Es decir, que las grandes empresas se han liberado de la parte de la carga de la deuda que tenían. Tampoco demasiado, un poquito, pero se han aliviado un poco. Ahora bien, ¿ha pasado eso igual con las cuentas públicas? Pues podemos decir que hasta el año 2010, a mitad del año 2016, no, siguió creciendo la deuda pública y solamente en el último semestre bajó un poquito, pero sigue estancada en el 100% del PIB. En balance, la deuda sigue siendo muy fuerte, sigue siendo la economía privada la que está acumulando esa deuda, pero es cierto que en este periodo corto de recuperación no ha supuesto la mayor presión a la economía capitalista. No obstante, como esto está soportado sobre pies de barro, en el momento en que una de estas variables cambie, sea bien que el Banco Central Europeo interrumpa su política de flexibilidad cuantitativa y facilidad financiera a la banca privada, sea bien porque el precio del petróleo empieza a remontar, esto va a cambiar. Es más, la variable clave de todo esto es la tasa de rentabilidad. Y la tasa de rentabilidad pasó de en torno al 10% en el periodo del 2007 y ahora mismo está en el 5%. Remontó unas pocas décimas en los últimos 2 años, pero eso es muy poco. Y realmente los capitalistas solo invierten su dinero si tienen expectativas de negocio. Y por tanto, el lastre de la deuda y el poco incentivo que tiene nos impide pensar en que haya una recuperación fuerte y desde luego resulta impracticable pensar en una situación comparable a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está haciendo el capital a nivel internacional? Lo que está haciendo es las salidas que tiene el capital para remontar su tasa de rentabilidad, para restaurarla, es destruir capital,
supondría esto desvalorizar activos financieros, el capital ficticio, la deuda. Esto no lo está haciendo. Está protegiendo a las grandes corporaciones para que no quiebren, con lo cual la deuda sigue ahí. Y la otra solución es aumentar la tasa de explotación. Es decir, a los trabajadores hacerles trabajar más, por menos dinero y con menos protección social. Y con menos servicios públicos. Esto es lo que están haciendo. Esto es según su política, pero aun con toda la violencia ejercida hasta ahora, ni siquiera han conseguido más que remontar un poquito la tasa de rentabilidad, muy poquito. Con lo cual, el capital necesita implementar políticas mucho más agresivas, mucho más violentas socialmente que las que hasta ahora están estableciendo, de vista de sus propios términos. Por eso resulta fundamental la autoorganización de los trabajadores, de las clases populares, para que esto no suceda. Para que esto no suceda. No solamente para resistir a estas agresiones, sino también para construir otro modelo económico. Porque al final la economía no es más que política concentrada. Y por tanto, el que las reglas del capitalismo sean estas, no quiere decir que las reglas de la economía tengan por qué ser estas. Podemos introducir dinámicas solidarias, democráticas, poner primero los intereses sociales frente a los beneficios. Hay muchas maneras de afrontar esta cuestión. Bien, en este sentido, por ir respondiendo a algunas de las preguntas que quedaban pendientes, ¿no? Voy a ir a la cuestión de las pensiones y la deuda y tal. Bueno, aquí ha habido un debate en el que se ha introducido mucha confusión. En las cuestiones de las pensiones y la deuda no deben mezclarse. Es verdad que el artículo 135, o en parte sí, o en parte no, para ser más exactos. El artículo 135 de la Constitución Española prioriza el pago de la deuda frente a cualquier otra cosa. En ese sentido sí podemos relacionarlo, ¿no? Está poniendo toda la maquinaria de la economía capitalista para pagar la deuda. Y se poniendo en último lugar otros capítulos sociales. Pero el problema de las pensiones es fundamentalmente que ha habido un problema de que alto paro, que los salarios han caído y por lo tanto las cotizaciones sociales han bajado. Las contribuciones al sistema de pensiones han bajado. Como no se ha complementado el sistema de pensiones con aportaciones con recursos públicos nuevos a partir de impuestos, lo que ocurre es que se ha agotado el fondo de reserva de la seguridad social. Pero esto responde a la política concreta del gobierno del Partido Popular. Segundo, por discriminar una cuestión que genera mucha confusión. Hay gente que dice la deuda pública, ¿cómo era? El tema de las pensiones y la deuda, de que había colocado deuda para financiar el tema de las pensiones. Bueno, eso no es un problema, porque no hay lugar que se pueda colocar la deuda pública que financie el sistema de pensiones. O sea, eso yo creo que hay que tenerlo bien claro, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión que si queréis los detalles o afinamos, luego podemos en el debate seguir. Bien, había preguntas relacionadas con la cuestión. También creo que no hay que confundir deuda y fondo de garantía salarial. Existe un fondo de garantía salarial para pagar, o por lo menos hay que saber cómo se relaciona. Las empresas privadas que entran en situación de insolvencia y entran en bancarrota y no pueden pagar los salarios de los trabajadores que despiden, recurren al fondo de garantía salarial. En ese sentido, el fondo de garantía salarial, de manera indirecta, bueno, pues asume una responsabilidad que no ha asumido la empresa que ha despedido. Y en ese sentido sí que es una forma de endosar deuda privada en forma de deuda pública, si queremos verlo así. Pero yo no lo veo de otra manera. Nosotros, si no he entendido la pregunta, se me formula otra vez y luego tratamos de abordar. Bien, yo creo que es... y luego, la cuestión de la deuda ilegítima. Bueno, en la experiencia griega, yo creo que es un trauma para todos nosotros porque en parte dejó tocados a todos los movimientos populares europeos
porque era una experiencia de un gobierno popular que parecía que quería resistir a la troika y que bueno, no tuvo la teoría política, no tuvo pues el acierto de enfrentarse a la troika debidamente. Supuso una derrota en la que bueno, pues tenemos un gobierno de Syriza que está implementando las políticas más agresivas y de austeridad en toda Europa, siendo un gobierno supuestamente de izquierda. Entonces, sí que es importante reflexionar sobre esta experiencia, y allí se aplicaron los diferentes términos para abordar la cuestión de la deuda en la auditoría en la que fue coordinada por Eric Toussaint. Bien, aquí se jugaron con diferentes términos: deuda odiosa, deuda legítima, deuda insostenible, que hay que entender porque son a veces conceptos un tanto escurridizos, y algunos reconocidos legalmente y otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, el término de deuda odiosa sí que está acuñado y reconocido internacionalmente en los tratados internacionales. La deuda odiosa es cuando un gobierno de manera autoritaria impone a su pueblo un endeudamiento sin el consentimiento popular, sin el consentimiento democrático. Y por tanto está reconocido internacionalmente que una política posible es el cancelar esa deuda y emprender acciones contra los mandatarios que desarrollan este tipo de cuestiones. Evidentemente, buena parte de la deuda griega era deuda odiosa. La cuestión de la deuda insostenible es un término en el que hay dos vertientes. Desde el punto de vista social es el criterio que nosotros manejamos, porque es aquella deuda insostenible, es aquella que no se puede pagar, porque si se pagase los servicios públicos no estarían en condiciones de garantizar los derechos humanos en un país, ¿no? Buena parte de la deuda griega también era deuda insostenible. Pero la deuda ilegítima no es un término mundialmente reconocido ni legalmente reconocido, es un término más de carácter político, ¿no? Y hay diferentes aproximaciones. A mí la que más me convence es aquella, por ejemplo, a mí me parece un criterio clave lo ilegítimo de convertir la deuda privada, la deuda que es de unos pocos, para que las tengamos que pagar entre todos. Es decir, la conversión de la deuda privada en deuda pública. En este sentido, mi aproximación es la siguiente. Si, para el caso español, si teníamos en el 2007 una deuda pública del 37% y ahora tenemos del 100% del PIB, tendríamos que ver qué porcentaje en esa distancia pues de un 67% entre una y la otra, qué porcentaje de esa deuda se utilizó en inversión pública para beneficiar a la gente, en políticas sociales que ayudaron a la gente, etcétera, etcétera. Y todo lo que no se hubiese dedicado a esto es deuda ilegítima, porque sirvió simplemente a privilegiar los intereses de la minoría y no sirvieron para beneficiar al desarrollo de la economía, ni a la sociedad, ni nada por el estilo. Este sería un poco el criterio que yo seguiría. Por eso, en el caso español, en un caso que hubiese una auditoría, que puede ser muchas más cosas, sería perfectamente justificable el que hubiese más o menos un impago selectivo de un 50% de la deuda. Eso pondría un enorme alivio a las finanzas públicas que permitiría desarrollar un plan de inversión socioecológico o fortalecer las pensiones o desarrollar políticas y servicios públicos como atención a la dependencia, montar guarderías, etcétera, etcétera, o sencillamente no depender de las finanzas internacionales y del Banco Central Europeo o de otros actores financieros, ¿no? En este sentido, entender esto, mirar de cara a la realidad, es el material fundamental para tener una subjetividad antagonista. Porque el problema está en que
nos han inculcado una forma de mirar las cosas en la que parece que no hay alternativa. No hay alternativa. Y sí que la hay. El tema es que nos han dicho que lo sabemos, nos han dicho que las cosas son solamente de una manera y que solamente cabe, pues en fin, como dicen ellos, hay que estabilizar el sistema financiero y hay que hacer estable el euro, ¿no? Que es lo mismo que manejan para directamente rescatar a la banca o a las grandes corporaciones, hacer políticas que favorezcan a las grandes corporaciones, ¿no? Pero si los recursos que desarrolla un país o desarrolla Europa se empleasen de otra manera, y eso es una cuestión de relaciones políticas, de políticas económicas, de una relación de fuerzas determinada, hay riqueza suficiente para abordar políticas que beneficien a la mayoría y de carácter democrático, ¿no? Claro, pero para que en nuestras filas, en las clases populares, no se coman lo que dicen los enemigos, el adversario, primero tenemos que tener un pueblo informado. Un pueblo que haya debatido suficientemente de las cosas y que conozca que hay otras opciones. Y que no tenga, y que cada vez resulte menos difícil verbalizar que existen alternativas y en fin, desautorizar a aquellos que dicen que no hay otra alternativa. Porque el problema está en que buena parte de los nuestros piensan que no se puede hacer las cosas de otra manera. Por eso es tan pernicioso en que haya fuerzas políticas que traten de reservar el desarrollo de su ideario, de sus políticas, a unos pocos. Es necesario un pueblo informado, un pueblo que se empodere, un pueblo que se autoorganice, que tenga las ideas generales claras, para que en el momento que haya que tomar decisiones pueda desarrollarlas, pueda plantearlas. No hay peor política, desde el punto de vista de una fuerza política de las clases populares, que dejar que la gente se dedique simplemente a su vida cotidiana sin pensar en los asuntos públicos. Yo creo que es muy importante desde un punto de vista emancipador, que las fuerzas, que las clases populares hagan normalicen el debate sobre los asuntos públicos dentro de lo cotidiano. Esto supone romper con un viejo esquema, el esquema de que unos pocos piensan por todos los demás y los representan. Esto supone que tenemos que acabar con la cultura de la vanguardia, con la cultura del militante de 24 horas y sobre todo acabar con la burocracia. Acabar con la burocracia que se reserva la toma de decisiones en estas materias. Lo que tenemos que hacer, yo soy de los que piensa que haciendo unos pocos todo no vamos a hacer gran cosa, pero haciendo la mayoría todos un poco, lo vamos a conseguir todo. Por eso es importante introducir en nuestra cotidianidad un tiempo para hacer esto, un debate como este, para, en fin, saber lo que nos pasa en nuestra comunidad, saber lo que pasa en nuestro centro de trabajo, saber lo que pasa en nuestro país, saber lo que pasa en Europa, saber lo que pasa en el mundo, tener una opinión general. No es necesario ser un experto, pero lo que hay que tener claro es que tenemos que afinar nuestra inteligencia colectiva, que es la construcción de esa subjetividad antagonista que no solamente se resiste, sino que es capaz de proponer un mundo y unas prácticas nuevas, ¿no? En fin, yo quería dejarlo aquí para dar pie a unos minutos de comentarios, preguntas, cosas que me han quedado pendientes, porque algunas preguntas no sé si he alcanzado a entenderlas bien, y también pues porque me parece que he hablado demasiado al final. Gracias por vuestra atención. Has comentado antes de una forma muy sencilla que España está creciendo al 3,3%. Me ha recordado lo que dijo el secretario y yo siempre me quedo con Inalvi. ¿Podrías explicar un momentín qué significa para ti y no sé si para los demás lo mismo el crecimiento 3,3%?
en la economía española. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, a mí me interesa mucho el tema de la auditoría ciudadana de la deuda, ¿no? Porque es un tema que ha sufrido muchos bandazos, ¿no? O sea, en principio estaba presente en el primer programa de Podemos, después se ha ido abandonando y bueno, hay que decir claramente que en este sentido, pues bueno, el único sector coherente que lo ha mantenido en el momento ha sido anticapitalistas, ¿no? Y alguna otra gente, vamos. Entonces, bueno, no sé, yo creo que sería muy importante, ahora que se van a aprobar los documentos en lo de Vista Alegre 2 y tal, conseguir que esto se incluyera, ¿no? ¿Cómo se podría hacer esto? ¿Cómo se podría conseguir? Y bueno, y que luego, pues no, para llevarlo a cabo, pues habría que, por acción parlamentaria, solo nunca se iba a conseguir, porque ahí tenemos la triple alianza, ¿no? de Ciudadanos, el PP y el PSOE y tal, que lo iban a tumbar. Entonces es imprescindible la movilización social, ¿no? Pero también me preocupa que, bueno, que hay corrientes que están despreciando actualmente la movilización social, ¿no? Sin lo cual no se consigue nada. Verdad que me gusta bien del tema de la movilidad, pero es que me ha llamado mucho la atención un dato que has dado. Es que la producción de los combustibles fósiles está aumentando porque bajan los costes. Y entonces entra un poco en contradicción con los datos que ya nos daba Ramón Durán hace unos cuantos años y que ayer mismo aquí en este mismo espacio Yayo Herrero nos comentaba, ¿no? Es que el precio de retorno ha aumentado sensiblemente. Entonces, de ahí veo una ligera contradicción entre los datos que yo tengo y los que tú aportas en ese momento. Bien. Si no hay más preguntas, contesto preguntas. Sí, una más. Pero es que el contexto de asimetría creciente y el receso de la globalización puede favorecer o puede por el contrario desfavorecer una reacción desde arriba de quita generalizada, de reestructuración generalizada a nivel sistémico de la deuda. ¿Has dicho asimetría ahí? El receso que la globalización, por ejemplo, vale, sí, con el Brexit, sí, perfecto, ese ya está. Vale, ¿una cosa más? Sí, la pregunta es cuál es si es posible salirse de la deuda. ¿Salirse de la deuda? Sí, si es posible decir que no se paga, si ese planteamiento de resistencia a la deuda o de tal es viable, precisamente tú has nombrado el ejemplo de la debacle en Grecia. Si hay un camino real, realista hacia ese... ¿Era necesario rescatar a la banca o se podía haber dejado caer? Me gustaría que vieras dos ejemplos muy significativos de casos históricos del pago de deuda. O sea, lo que te parecen más llamativos o significativos, no necesariamente porque haya sido por la movilización social, sino que ha habido países que han tenido muchos casos de impago de grandes cantidades de deuda, pero en general eso no se conoce. Me parece que no se puede dar esa situación, pero ya es otra situación. Bien, voy a muy rápidamente porque queda poco tiempo. A ver, el 3,2% del Producto Interior Bruto, el que incremente, quiere decir que los negocios, hay más negocio. Básicamente es lo que quiere decir, más actividad productiva también. Eso lo que quiere decir Producto Interior Bruto se refiere a la actividad económica que se refleja en los intercambios mercantiles, no otro tipo de producción. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que ha incrementado respecto del año pasado ese porcentaje. Eso es lo que quiere decir respecto a la primera pregunta. Segundo, Podemos en Movimiento plantea la auditoría ciudadana y encaminada a un impago selectivo como uno de sus piedras angulares en el caso de que haga un gobierno. Creo que es posible hacerlo
y es evidentemente es una de las cosas primeras que hay que hacer. Pero es una medida que no puede venir sola, porque hay implicaciones más importantes, porque supone romper y desobedecer un conjunto de tratados internacionales que conllevaría una acción de nuestro entorno que supondría que esta medida, pues eso la tiene que venir acompañada de otras medidas. Control de movimiento de capitales, porque el capital se puede fugar y hay que intervenir el sistema bancario para evitar esas fugas y para garantizar que el sistema bancario haga lo que tiene que hacer, que es garantizar la función social del crédito, y supone un conjunto de políticas en la que, bueno, en su entorno va a ser bastante agresivo y implicaría pues desarrollar un plan de inversión, con el impago de la deuda se le darían recursos para financiar este plan de inversión, una reforma fiscal progresiva para hacer pagar a los que no pagan los impuestos, que lo hagan pagar y que lo paguen en mayor medida, rentas de capital, rentas del ahorro, rentas del patrimonio, etcétera, etcétera. Es posible hacerlo y supone que además, como habría una reacción internacional, implicaría posibles represalias en materia de programas europeos, y hay que asustarse, pues eso implicaría menos de unas décimas del Producto Interior Bruto que dejarían de venir ayudas europeas, pero podría tener implicaciones en nuestra pertenencia a la moneda única. Y esto implica, esto es un debate más importante porque no se improvisa tener una moneda alternativa, existe una autoridad monetaria. Y por eso, para evitar una situación de expulsión desordenada o muy perjudicial, es necesario actuar sobre la deuda con este conjunto de medidas de prevención de cara a que, de que nos dé tiempo a preparar una autoridad monetaria para que en el caso de expulsión garanticemos a escala interior la circulación monetaria, y supone pensar en qué hacer a nivel internacional, porque lo que no estamos dispuestos es a quedarnos solos. Tenemos que ampliar una política solidaria a escala internacional. Implica esto tender las manos a más países, a más regiones, a más pueblos, para construir otra Europa y otro mundo, allá con quien quiera venir con nosotros. Es posible hacerlo. España tiene un tamaño de economía mucho mayor que el de Grecia. Es verdad que necesitaríamos, habría un periodo excepcional en el que tendríamos que posiblemente devaluar nuestra moneda y habría una caída del Producto Interior Bruto significativa, pero tú podrías hacer pagar a los capitalistas esa caída. Si tienes un gobierno popular en el que los impuestos se van a pagar a los capitalistas, puedes proteger las rentas del trabajo sin deteriorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas. Pensemos, la economía española, la mitad de la renta nacional va a beneficios, la otra mitad a salarios. Basta con cargar a beneficios ese deterioro para blindar las condiciones de vida de la mayoría. Es posible hacerlo, pero hay que hacerlo con extensión internacionalista. Yo no he dicho que los costes de financiación son dos cosas distintas, y la cuestión de los fósiles. Lo que estoy diciendo es que, por un lado, el Banco Central Europeo hace una política de bajar los costes de financiación y los costes de las materias primas coyunturalmente están bajando por una política de Estados Unidos, que tiene una implicación geoestratégica, pero que la tendencia histórica es un incremento al precio de las materias fósiles sin parangón. Y yo también he leído el texto de Luis González Reyes y Ramón Fernández Durán, y hay que estar muy presente que vamos a una era completamente distinta, en donde los costes de las energías fósiles van a crecer exponencialmente a partir de 3 o 4 años. Y en el libro La espiral de la energía, que recomiendo, anticipa que en torno al 2030 va a haber una situación bastante dura, que o tenemos preparadas las condiciones de la transición ecológica seria, o si no, la población mundial va a verse muy perjudicada. Es verdad, habéis de señalar una cosa que es muy importante: asimetrías y desglobalización.
precisamente en la cuestión de la crisis energética anticipa una etapa de repliegue de la globalización. El que Trump y el Reino Unido generan una nueva área tiene que ver con dos cosas, con que la falta de expectativas de crecimiento de la economía mundial, el estancamiento del comercio internacional y el previsible crecimiento del precio de las materias primas fósiles hace que los mercados, algunos de ellos por lo menos, dejen de ser de carácter mundial y vayan a regionalizarse. Esto no va a ser inmediato, pero es una tendencia a la que vamos. Y Trump lo que hace es anticipar esta tendencia, que ya estaba ahí. La idea es gestionarla de alguna manera. Trump, podéis pensar lo que queráis de que si es un objetivo, pero tiene una estrategia y tiene sentido. Tiene un sentido para las élites de las grandes corporaciones norteamericanas. Tiene sentido. Es un tipo detestable, populista, autoritario y demás. Pero cuando le dicen que es errático y no sé qué, no sé cuántos, pues, claro, tiene experiencia. Pero las cosas que dice tienen sentido. Y tenemos que plantar cara a esas políticas porque va a haber, yo creo, que vamos a un cambio. Hay una crisis del establishment y hay una nueva derecha que va a recambiar y que va a ocupar ese espacio que el neoliberalismo hasta ahora tenía y que ya ha perdido vigencia. Bien, quitas desde arriba, las hay y las va a haber. El Fondo Monetario Internacional ha hecho una quita pequeña, menor al Estado griego recientemente, pero es de una manera perversa el pago de la deuda y alegando parcialmente, pero manteniendo bajo su yugo las decisiones fundamentales de la economía griega. A ver, rescates a la banca. ¿Era necesario hacer los rescates a la banca? Vamos a ver, esto es una pregunta difícil. Yo creo que hay un sobredimensionamiento del sistema bancario a escala europea y necesita una reestructuración. El problema es cómo se haga. El tema es que lo que se ha hecho hasta ahora es dar dinero público para que un montón de bancos, primero, hagan una operación de concentración bancaria, y en el caso español de acaparamiento de cajas de ahorro a favor del sistema bancario privado, que ha beneficiado a muy poca gente. Yo creo que es necesario en el sistema bancario una intervención pública para una reestructuración ordenada que reduzca su dimensión, protegiendo a los depositantes y los trabajadores del sector y convirtiendo bajo una nueva regulación financiera aquellos bancos que no cumplan esa regulación financiera democrática que garantiza la función social del crédito, se les expropia, pasando a formar parte de un polo bancario público. Para eso es necesario inyectar recursos públicos. Posiblemente sí, pero no regalándolos, sino para utilizar de otra manera, para tener una banca pública capaz de financiar la economía y financiar aquellas cosas que merecen la pena financiar. Inversiones públicas, iniciativas sostenibles, iniciativas de economía social, etcétera, etcétera. Había otra forma de intervenir, era posible, no sé. ¿Ha habido quitas en pagos en la historia de la humanidad? Más de 100. Y en los últimos siglo y medio, más de 100 casos. Yo voy a dar 3 ejemplos muy concretos. Estados Unidos, cuando en 1898 realiza la guerra contra el Estado español, anula toda la deuda de Cuba, en la guerra de Cuba. Hace lo mismo con Irak. También anula toda la deuda de Irak. Y el caso más interesante de reciente es el caso ecuatoriano, que seguramente algunos ya conocéis. Lo que se hace es una devaluación desde el gobierno de la deuda pública, que consiguió reducir el valor de la deuda un 70%. De una manera que abarató el coste de la deuda
en toda esa dimensión al Estado ecuatoriano, forma parte de algunos de los éxitos del gobierno ecuatoriano, hasta que ha dejado de tener el signo que a nosotros nos gustaría. Estamos en otra etapa en la que hay una regresión bastante alarmante de los gobiernos latinoamericanos. Y no sé si con esto... Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, tenemos que acortar porque se ha reunido muy bien la libre. Y lo que, a ver si podemos tener otra vez más debate sobre deuda, economía y qué programa económico defender y cómo conseguir eso, que la gente se autoorganice, se empodere y se convenza de que se pueden hacer las cosas así, porque si no, por mucha razón que tengamos, las élites por motivos humanitarios no se mueven y solo van a hacer la razón de la fuerza. Así que muchas gracias a todas y todos.